Hola, yo soy Yasmina Ocaña y en el marco del festejo del Día del Niño y la Niña, Ciencia Cimarrón estuvo de visita en el evento Niñas y Niños en UABC 2023. La Facultad de Medicina y Psicología invitó a niñas, niños y adolescentes entre 6 y 17 años de edad a sus diferentes talleres impartidos por alumnos y profesores de la UABC. Identificar los diferentes tipos de bacterias que existen es algo muy importante, y por eso los estudiantes de la Facultad de Medicina se encargaron de realizar una actividad muy interesante para el evento Niños y Niñas en UABC 2023. Pero antes de comenzar, ¿sabes lo que es una bacteria? Las bacterias son unos organismos unicelulares diminutos que obtienen sus nutrientes del ambiente en que viven. Eso quiere decir que las bacterias pueden vivir dentro de nosotros o de otros seres vivos. Algunas bacterias son buenas para nuestros cuerpos, ayudan a que el sistema digestivo funcione correctamente e impidan que entren bacterias nocivas en su interior. Algunas bacterias incluso se utilizan para fabricar medicamentos y vacunas. Sabiendo esto, los estudiantes de la clase de microbiología les enseñarán a los niños y a las niñas los tipos de bacterias que existen con una demostración, pero sin ponerlos en riesgo. Así que no se diga más, acompáñenos. Ok, bueno, mi nombre es Alexa y él es Santos. Yo soy Rodrigo Santos. Hoy estamos representando de la carrera de medicina, somos alumnos de la clase de microbiología. Hoy vamos a enseñarles pues cómo hacer una inoculación, lo que le llamamos el estriado en un cultivo bacteriano. Esto se hace en agares, que son como gelatinitas, pero nosotros de manera demostrativa pues lo estamos haciendo con pintura para no exponer a los niños a las bacterias de verdad. También acá de este lado atrás estamos haciendo para, como vean, ya cuando crecen las bacterias, entonces están haciendo con cuentitas la demostración de las diferentes formas de las bacterias. De este lado tenemos también el cartel, donde mi compañera les explicó al principio cómo son las formas de las bacterias, algunas maneras en las que nosotros las podemos contraer y pues más que nada apropiado para los niños para que se puedan empezar a concientizar sobre todo esto. Pues a final de cuentas yo considero que esto es muy importante para que los niños puedan empezar a entender y conocer las diferentes etapas y diferentes caminos que pueden tomar. Entonces este es apenas un primer como paso para que empiecen a entrarse a ese mundo. Entonces pues si de alguna manera logran interesarse o que se les quede grabado algo de lo que vimos hoy, pues significa que la actividad pues ya cumplió su propósito. Hola, buenos días. Mi nombre es Idania Serafín. El evento que estamos observando el día de hoy en el estacionamiento, en los edificios 1D, 1B y el laboratorio de microbiología, es en referencia o en el marco de la celebración del Día del Niño. Se están ofreciendo alrededor de 31 talleres organizados por profesores de tiempo completo, asignatura, y apoyados obviamente por personal administrativo, personal de intendencia, de vicerrectoría. También tenemos una asesoría y es con la finalidad de atender a 220 niños que fueron los que confirmaron y los que estamos viendo que se organizan en equipos de 10, acompañados de 2 alumnos que están fungiendo como guías y staff. Y el objetivo es poder llevar a cabo una serie de talleres y actividades que permitan captar conocimiento y, ¿por qué no, descubrir su vocación desde temprana edad, debido a que pues, son muy curiosos, muy honestos y muy entusiastas de aprender mucho? Estamos aquí en el laboratorio de microbiología número 3. Este es un laboratorio donde se trabaja lo que es el diagnóstico de microorganismos. Entonces, en este laboratorio podrán los niños ver diferentes tipos de actividades que van a ayudarles a tener un conocimiento bastante un poco más amplio de lo que es los microorganismos y la diferente forma de poderlos diagnosticar. Hola, buenos días. El día de hoy les voy a presentar el taller de Micromundo, que es donde nosotros les enseñamos a los niños de una manera divertida que la microbiología es muy bonita, llena de colores y les damos entusiasmo a explorar la ciencia, cómo funcionan los microorganismos dentro de nuestro organismo, tanto como por fuera, cómo son buenos y algunos malos para nosotros, así que acompáñenme. De este lado podemos ver las mesas con los microscopios. Aquí les enseñamos a los niños que el microbiología es un mundo de colores. Les enseñamos la importancia del lavado de las manos, de cómo
El lavado de nuestras manos ayuda a no infectar a las demás personas, a tener una población más sana, más saludable, lo cual es muy importante para nosotros. También les enseñamos cómo funcionan dentro de nuestro organismo, los órganos que tenemos. Les hice una pregunta muy importante sobre qué órganos conocen dentro de nuestro cuerpo y yo les entusiasmé a poder conocer que aquí tenemos en un frasco un intestino. Entonces descubrimos lo importante que es para nosotros cada órgano. Les enseñamos en unas cajas Petri como estas. Sí, si pueden enfocar bien. No los dibujamos con colores ni con plumas, los hicimos con microorganismos. Entonces, aquí les enseñamos que microbiología es un mundo lleno de colores, lleno de diversión, que la ciencia no es aburrida, que la ciencia es para aprender, para alimentar nuestras mentes, para tener un mundo mucho mejor, más sano, más limpio. Y aquí podemos ver pues a todos los niños que están aprendiendo poco a poco. De este lado tenemos unos microscopios muy interesantes. De aquel lado tenemos la cabeza de una mariposa, por ejemplo. En este frasco tenemos el intestino humano, que es lo que más le llama la atención a los niños. Y concluimos con unos parásitos que pueden crecer dentro de nuestro estómago si no nos lavamos las manos, lo cual aquí les enseñamos en un taller la real importancia que tiene el lavado de las manos en los niños, porque si no pueden crecer microorganismos como estos de hasta 5 metros en nuestro estómago. Entonces es muy importante que nuestros niños sepan la importancia que tiene el lavado de las manos. Y entonces concluimos de este lado. Con este taller concluimos el taller de Micromundo, donde les enseñamos cómo lavarse las manos de manera adecuada. Si tú te quieres aprender el lavado de manos muy rápido, tiene que durar lo mismo que dura la canción de Feliz Cumpleaños. Así que si te lavas las manos en menos de 20 segundos, no eliminaste lo suficiente como para dejar de contagiar a las demás personas. Bueno, por mi parte creo que sería todo. Espero que les haya gustado Micromundo. En UABC son realmente bienvenidos todas las pequeñas mentes que quieran aprender sobre la ciencia. A la Facultad de Medicina y Psicología a la primera edición de Niños y Niñas en UABC, como celebración del Día del Niño. Presentamos ante ustedes uno de los talleres impartidos dentro de este magno evento, en donde la profesora Ana Laura nos enseñará la ciencia detrás de la creación de la nieve. Hola, mi nombre es Ana Laura Martínez y estoy como responsable el día de hoy de la fábrica de helados. Y bueno, lo que estamos tratando de incorporar en este taller con el motivo del evento de niños UABC 2023 es incorporar un poco del conocimiento de propiedades fisicoquímicas del agua y acoplarlo a la elaboración de un helado que sea más saludable. Y ahorita les voy a platicar, ¿no? Entonces, la idea nace de, nosotros sabemos que el agua, por ejemplo, es una sustancia pura y que tiene propiedades físicas definidas. Por ejemplo, el punto de ebullición a 100 grados centígrados y el punto de fusión a 0 grados centígrados a la presión atmosférica, ¿no? A nivel del mar, que es el caso de Tijuana. Pero cuando nosotros agregamos una sustancia al agua, ya no pierde esas propiedades, ¿no? Y entonces ahora esas propiedades se llaman propiedades coligativas y van a depender específicamente de la concentración del soluto en el agua. En este caso vamos a usar sal, ¿no? A 0 grados, generalmente las mezclas de hielo funcionan así. Y en el caso de nosotros, al agregar sal al hielo y mezcla de agua, la temperatura baja a menos 20 grados centígrados y es la temperatura que vamos a utilizar para fabricar el helado. ¿Por qué decimos que es un helado más saludable? Porque vamos a usar ingredientes naturales sin agregar más cantidad de azúcar, ni de grasas, ni de conservadores, edulcorantes, saborizantes, colorantes o espesantes. Ahora lo que estamos haciendo en esta parte es calentar la leche. No debe de llegar al punto de ebullición porque debemos evitar la formación de nata. Lo único que estamos haciendo es calentar 1 litro de leche ya con los 125 gramos de azúcar añadido
Y por otro lado vamos a empezar a batir acá las yemas de huevo con también 125 gramos de azúcar hasta que el azúcar se derrita. Si ven, el color de la yema ahorita es muy intenso. Cuando ya queda la mezcla, baja esa intensidad de amarillo y entonces podemos combinar yemas con la leche para tener ya la prebase del helado. Hay que calentar un poquito más para espesar y entonces ya agregaríamos el sabor que sea de nuestro interés, o chocolate, vainilla o fresa natural. Y en esta parte lo que estamos haciendo ya es utilizar justo el descenso acroscópico del agua. Llegamos a menos 20 grados con la mezcla de sal y hielo y nada más hay que estar agitando continuamente hasta que se forme finalmente la consistencia del helado. Ahí va, ya se ve más espesa y ya en un momento va a quedar finalmente con esa consistencia de helado. Y ese sería como el producto final terminado. Si lo notan, el color es no tan intenso porque es solo el color natural de la fresa, no estamos agregando ningún colorante adicional que es pues peligroso en los niños, ¿no? Puede producir alergias, ataques de asma y deficiencias del sistema inmune. ¡Feliz Día de la Niña y el Niño! Activa las notificaciones de Ciencia Cimarrón, pues contenido que tenga que ver con la cultura y la ciencia lo traemos para ti.